Las 8:06 de la mañana les damos los buenos días. Estamos en Radio Análisis a esta hora, donde me incorporo. Por la cortina es previsible que no tendremos hoy comentario porque queremos favorecer el tiempo para conversar. ¿Y por qué? Porque el día de mañana se va a presentar públicamente un libro, lo que convencionalmente se llama Lanzamiento, cuyo título es Ensayos y propuestas para una Constitución Plurinacional. Este es una publicación de la editorial Pehuen, pero en la cual ha participado de manera muy protagónica un grupo de académicos del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, dentro de los cuales se encuentra la profesora del instituto, también vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Figueroa Huencho, a quien tenemos esta mañana. Verónica, muy buenos días, muchas gracias por poder conversar. De nuevo. Buenos, buenos días, querido Patricio, Mari Lamien, Mari con Pulamien, con Puché. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para hablar de este libro, ¿no? Este lanzamiento que decías que va a ocurrir mañana. Sí, bueno, partir diciendo lo siguiente, ¿no? El libro nos recuerda que el tema de los escaños reservados se consagró a última hora, pero el libro también nos cuenta que ustedes venían trabajando en grupos de discusión sobre estos temas hace varios años. Creo que es bonito para partir ese contraste de decir, bueno, por un lado, institucionalmente, al final se pudo incorporar esto de los escaños, pero la reflexión sobre la relación entre pueblos originarios, institucionalidad y constitución viene desde hace varios años, ¿no? Partamos por ahí, Verónica. Sí, bueno, primero dar cuenta de que claramente, ¿no? El tema o hablar de los temas indígenas en Chile siempre ha sido complejo, ¿no? El retorno a la democracia parecía marcar un nuevo camino y la posibilidad de poder instalar temas de alto nivel, sobre todo a nivel político, a nivel estructural. Pero ello no ocurrió, si bien hubieron muchos intentos de proyectos de ley por reconocimiento constitucional, por crear un ministerio de pueblos o un consejo de pueblos indígenas, por reformular la CONADI, por actualizar la ley 19.253, eso no ocurrió. Por lo tanto, ya también producto y obviamente inspirado en gran parte por los movimientos indígenas, ya desde los 90 se han venido elaborando ideas, ¿no? Y tratando sobre todo de hacerlas dialogar con la institucionalidad de un Estado muy limitada, que es este Estado-nación que tenemos en Chile. Y con mucha fuerza en el último tiempo, sobre todo porque se han abierto a puertas en espacio que antes no teníamos, entre ellos la academia, para poder visibilizar y poner estos temas en la agenda. Y eso ha hecho que vayamos confluyendo, ¿no? No solamente personas que estamos en el mundo académico, sino también desde las dirigencias, desde los territorios, desde los movimientos, y eso es lo que de alguna manera se recoge en este libro, ¿no? Si bien la editorial Pehuen convoca, y por cierto a la Universidad de Chile también, trata de recoger una diversidad de visiones que vienen desde también las cosmovisiones de distintos pueblos, que somos los que conformamos hoy día este territorio tan rico, ¿verdad? Cultural, jurídica y políticamente, y que esperamos que se recoja en la Constitución. Sí, cuando uno escucha algunas voces en la convención que desde acá hemos criticado, voces que tratan de soslayar, de ningunear, de despreciar, por ejemplo, el idioma del pueblo mapuche o, por ejemplo, las vestimentas de los pueblos originarios, eh, a uno le da la impresión de que todavía hay un sector de la convención y de la sociedad que piensa que esta es una cuestión que tiene que ver simplemente con diferencias de costumbres o algo por el estilo, ¿no? Pero la representación no solamente, Verónica, es dar cupos, sino también dar la posibilidad de que esas convicciones a las que tú aludías se vean reflejadas en la Constitución. Si Mm. pudiéramos mencionar dos o tres cosas que tú crees que son propias y comunes de los pueblos originarios que habitan nuestro territorio y que no han sido incorporadas en la institucionalidad, ¿qué podríamos Mm. mencionar? Sí, bueno, primero referirme a la primera parte de tu reflexión, muy interesante, porque yo creo que también ha habido una construcción de lo indígena, donde no hemos estado en los espacios de poder y de decisión, y donde siempre se nos ha visto más bien ocupando, ¿no? Otros ámbitos de la vida de la sociedad, y siempre en un lugar subalterno. Hoy día, cuando estamos en un espacio político, cuando la presidencia de la convención la representa una mujer mapuche, eso genera mucha incomodidad porque no es un lugar en el que estén acostumbrados estas élites a vernos. Y por eso es que se genera obviamente esta tensión y esta ignorancia, ¿verdad?, respecto de la lengua y de nuestros derechos en particular.
Pero como tú decías, ¿no? Hay hoy día en la representación de estos escaños reservados, y uno podría pensar en una mayoría de la convención, elementos a instalar y que representan esos mínimos, ¿no? Que los pueblos indígenas queremos. El primero tiene mucho que ver con el título de este libro, ¿cierto? Que es el Cumemoñén. ¿Cómo podemos instalar a un nivel de derechos el concepto del buen vivir, ¿no? ¿Cómo generamos dignidad en la vida de las personas en todos los ámbitos que inciden efectivamente en esa dignidad? Salud, educación, vivienda, pero también ese concepto de buen vivir, el derecho al buen vivir, se relaciona con otro derecho muy importante, que es cómo reconocemos a la madre tierra como sujeta de derechos, ¿no? La ñuquemapu, decimos en el mundo mapuche, en el entendido que la tierra no es solamente un elemento productivo, ¿cierto? Donde podemos sembrar, cosechar, donde viven, ¿no? Distintos animales, plantas, sino más bien entendida, ¿no? La madre tierra como un conjunto de elementos materiales e inmateriales que inciden en ese cumemoñén. Por lo tanto, si bien en el mundo occidental tendemos a desagregar los derechos, para nosotros tienen que ver con un conjunto de elementos, ¿cierto? Y el tercero, por cierto, que tiene que ver más bien con una concepción política de convivencia, una propuesta política a instalar en la Constitución, que es un Estado plurinacional, ¿cierto? Que reconozca, nos dé el estándar, el reconocimiento de naciones, para poder, ¿no?, dentro de esa Constitución, ejercer nuestro derecho de libre determinación y autonomía negado por el Estado, ¿verdad?, que le ha permitido a la nación chilena poder ejercerla en plenitud, incluso a través de la institucionalidad del Estado, pero que en el caso de los pueblos indígenas hemos debido, ¿no?, vivirla de manera muy limitada, casi en la medida de lo posible. Yo te diría que si uno tuviera que pensar en esos tres grandes elementos, pensaría en estos niveles más políticos, de Estado y ejercicio de ciertos derechos, y estas dos grandes, ¿no?, propuestas muy potentes que podríamos articular en derechos, que son el buen vivir y los derechos de la madre tierra. Verónica, quedémonos en lo del buen vivir, que creo que es un gran tema, que además se ha venido planteando en otros debates constitucionales previos en otros países de la región. Y me parece especialmente interesante porque fíjate que recién vengo a caer en cuenta de la coincidencia o de la paradoja siguiente. En la pauta de nuestro noticiario del día de hoy, justo antes de esta entrevista, había una con Flavia Liberona, donde estábamos hablando de cómo ayer se había cumplido el sobregiro ecológico de todo el año, ¿no? Entonces, si ahora estamos hablando del buen vivir, uno tendría que decir no solamente que es una concepción de los pueblos indígenas en relación con su entorno, sino que entra en una franca confrontación con la manera de relacionarse de los estados y de los países con los mal llamados recursos naturales, ¿no? Entonces, para entrar directamente al tema y no darme más vueltas, el concepto de buen vivir vendría a ser incompatible con casi 4 millones de hectáreas forestales en el Gualmapu, vendría a ser incompatible con el uso intensivo de los ecosistemas lacustres en el sur para balsas jaulas de salmonicultura, con la pesca de arrastre, con la minería a gran escala y así sucesivamente. ¿Qué podríamos decir sobre esto? Porque no estamos hablando solamente de diferencias de cosmovisiones, sino que también estamos hablando de diferencias de intereses bastante poderosos. Así es. Mira, ese es un súper tema, porque en el mundo occidental nosotros tendemos a separar, ¿no?, a diseccionar gran parte de los elementos con los cuales nos relacionamos para poder explicarlos. En el mundo indígena, en el mundo mapuche en particular, si uno piensa Mapu, la Mapu, que es todo aquello que nos rodea, no es tierra Mapu, Mapu es todo aquello con lo que convivimos, con las energías incluso que existen, que no las podemos ver por nuestras limitaciones humanas, pero con las cuales convivimos, con las cuales generamos un equilibrio, con las cuales generamos ciertos códigos de conducta, de convivencia, de comportamiento, ¿no? La Mapu está presente en todo nuestro conocimiento, está en nuestro lenguaje, el mapudungún, está en nuestro ser mapuche, está en nuestras identidades territoriales. Por lo tanto, hay una concepción, ¿no?, de que ese equilibrio no es solamente el vivir en un medio ambiente, por ejemplo, libre de contaminación, sino que tiene una expresión económica. Y esa expresión económica tiene que ver con cómo nosotros, como seres humanos, nos adaptamos a los ciclos y a los tiempos de la MAPU, para poder vivir efectivamente en equilibrio, ¿no? Para no tener para no de alguna manera tener ese bienestar.
Y el modelo económico en el que vivimos, este modelo extractivista, este modelo de explotación, el modelo capitalista, el modelo donde no existe, ¿no? Un equilibrio en las formas de entender nuestro desarrollo, un modelo absolutamente inmediato, que no piensa en las futuras generaciones, un modelo que de alguna manera fomenta la competencia y el individualismo, es absolutamente contrario a la idea del buen vivir. El buen vivir solo se genera cuando lo pensamos en una dimensión colectiva, comunitaria, pero también esa comunidad no es solo de personas, es una comunidad con nuestro territorio, es una comunidad con la Ñuquemapu, con quien definitivamente no va a, o de quien depende nuestras posibilidades de existencia. Y lo que tú señalabas es absolutamente contrario a aquello, ¿no? Cuando decimos que vemos los recursos, o vemos más bien a estos seres como recursos a explotar, ¿no? Recursos que les podemos dar una dimensión económica solamente. Ahí lo que decimos es, más bien los pueblos indígenas hoy día aparecen con propuestas muy, muy potentes. En el mundo mapuche hablamos del Itrofil Moñén, que tiene que ver con que esta diversidad de elementos con los que convivimos hay que mirarlos de manera integrada, ¿no? Y no desde esta concepción de biodiversidad, como si todos estuviesen elementos que no se conectan. Creo que esas propuestas, que son políticamente muy potentes, son las que esperamos que puedan visibilizarse en la discusión de la Constitución y sacarlas de este lugar folclorizado en el que han estado, ¿no? Porque tienen una forma de evidenciarse absolutamente empíricamente, lo podemos evidenciar, pero también se puede traducir en derechos, ¿no? Se puede traducir en legislación. Verónica, pienso que la publicación, entre otras cosas, es un gesto político, porque yo sé que, y lo hemos conversado además, lo hemos conversado al aire y fuera del aire, que estos saberes no siempre han sido acogidos por la academia, ¿no? O que muchas veces han sido despreciados por la academia, para decirlo directamente. Y yo sé que es un poco fuerte decir esto en la radio de la Universidad de Chile, pero bueno, es importante que planteemos el debate también. Quería preguntarte por ese gesto, ¿no? Porque yo sé que incluso en tu propia trayectoria académica, ¿no? Está involucrada esa disputa, ¿no? Y cómo estas miradas sobre nuestro devenir común son parte o no de la reflexión en las universidades, en los centros de estudio, en fin. Mm, mm. No es Bueno, una pregunta, es un comentario para darte la palabra. sí, pero es que es muy bueno porque hay que reflexionar efectivamente de eso. Yo creo que la academia o las instituciones que generan, difunden, reproducen conocimiento, le han negado a la sociedad un amplio espectro, ¿no? De soluciones a problemas que hoy día estamos viviendo. Una mirada occidental que tiende a racionalizar, que tiende a privar, como decíamos, el conocimiento que proviene, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que genera una disputa como si fuesen conocimientos no complementarios, que tiende a jerarquizar, ¿no? Y como tú muy bien decías, la Universidad de Chile, hay que recordarlo, nace también con una vocación de formación de conocimiento para la construcción de una nación y de unas élites políticas, económicas, que fueron las que coparon esos espacios en un inicio. Y por eso es tan importante que estas instituciones hoy día que se deben, o que son instituciones del Estado, sobre todo las universidades estatales, comprendan que este Estado está cambiando y que es probable que esta Constitución hable de un Estado totalmente distinto al que conocíamos hasta ahora, que es un Estado con múltiples naciones en su interior, todas con la posibilidad de ejercer los mismos derechos. Entonces, no es solamente que tenemos que adecuarnos a la formación de las futuras generaciones con ese enfoque, sino que también supone reestructurar nuestro propio proyecto educativo, nuestro modelo educativo. Es más, te diría, y aquí me pongo el sombrero de vicepresidenta del Senado Universitario, incluso los mecanismos de representación de la diversidad de la propia universidad, que ya no se agotan en las unidades académicas, sino que también emergen estas diversidades, entre ellas los pueblos indígenas, que sería muy importante que tuvieran una voz mucho más potente dentro de una institución como la Universidad de Chile, si queremos que la universidad responda a un proyecto plurinacional, que es hacia donde parece y esperamos, ¿no? Avance esto ya en lo inmediato, el próximo año vamos a tener nueva constitución. Sí. La reflexión, Verónica, sobre la plurinacionalidad pienso que es muy profunda, o sea, no, tiene que ver con qué ve uno cuando se ve al espejo, tiene que ver con cómo se relaciona uno con el colectivo,
Pienso que tiene que ver con muchas cosas, incluso excede el tema de la plurinacionalidad, ¿no? Tiene que ver en el trasfondo con si pensamos que nuestra virtud radica en que somos iguales o nuestra virtud radica en que somos diferentes. Yo pienso que hasta ese nivel llega, ¿no? Ahí quería pedirte una reflexión también, porque el concepto de plurinacionalidad, yo me atrevería a decir que cambia el sentido común de nuestra vida cotidiana. Así es. Yo creo que no éramos conscientes, porque así estaba diseñado nuestro sistema para poner en tela de juicio la idea de la nación, Mm. ¿cierto? La nación chilena, la identidad chilena, los símbolos que representaban esta supuesta nación chilena, ¿verdad? Los valores, principios que nos guiaban, hasta que ocurre este denominado estallido social y tensiona esos elementos simbólicos que parecían representar esta homogeneidad que no era tal, ¿no? Que era una homogeneidad más bien construida desde un sector que podía apropiarse de los espacios, ¿cierto? Desde donde se difundían esos imaginarios, esos idearios, y que obviamente a través de las instituciones del Estado la ocuparon muy bien, entre ellos con las instituciones educativas, ¿verdad? Los sistemas de representación política, y nos habíamos negado a la idea de que existía otras formas de convivencia. Y ojo, es bien interesante porque no es que en Chile no hayan existido, cuando uno se va al origen de la República, un Estado, por cierto, que firmó un acuerdo en este caso con el pueblo mapuche, ¿no? El famoso Tratado de Tapigüe en 1826, se compromete a respetar esa soberanía. Cuando nace la República hay tensiones que se demuestran, por ejemplo, en los debates del Congreso en el año 1828, donde hay una tensión de ciertos sectores que plantean, oye, en realidad Chile es un Estado con muchas naciones, establezcamos una relación de ese tipo con los pueblos indígenas. Es posible hablar de una soberanía dentro del Estado. Mira tú qué innovador, y uno dice, esto es 1800. Entonces, no son debates nuevos, son debates que más bien estuvieron invisibilizados, que estuvieron fuera de los espacios, ¿no? de conocimiento de la mayoría. Entonces, la plurinacionalidad lo primero es llamar, y el libro de alguna manera también hace esa discusión en varios capítulos, primero a romper con los mitos, ¿cierto? De que esto va a llevar a la desaparición del Estado, que es un Estado dentro de otro Estado, que eso nos va a llevar, ¿verdad?, a la división interna. No es así. Es una forma distinta de pensar la convivencia y de pensar la construcción del Estado. Un Estado situado, un Estado que no es neutral, un Estado que en esa supuesta neutralidad ha dado lugar a múltiples exclusiones. O sea, yo creo que incluso hay que debatir cómo puede ser que es la primera vez que las mujeres, ¿cierto? Siendo la mitad de la población mundial, recién vamos a debatir en el caso de Chile una constitución. Entonces, este Estado no solamente ha excluido a los pueblos indígenas, a las diversidades sexuales, ¿no? Género, en fin. Creo que lo que estamos más bien proponiendo aquí es un modelo de constitución, un modelo de convivencia, un modelo de Estado mucho más humano, ¿no? Mucho más humanizado. Yo creo que esa es la gran esperanza, ¿no? Que represente realmente esos sentires. Bueno, al final de esta entrevista, recordar que es a propósito de este libro. eh, mira, Verónica, cómo son las cosas. ¿Ah? Yo que tengo sangre mapuche, no sé cómo se pronuncia en. Esto es Mapudungún, ¿no? El El título del título libro. Comemoñén, ¿Sí? ajá, Comemoñén es mapuche, Sumacamaña es quechua, Ma ora arriba arriba es Eso Rapanui. es Rapa Nui, ¿no? Y en castellano, bueno, el título del Todo libro es, es. exacto, todo eso es buen vivir, todo eso podría ser entendido, distintas concepciones para un mismo fin, ¿no? Que es un buen Claro, vivir para todos y todas en realidad, no solo personas, para todos los seres que habitamos esta Ñuquemau. buen vivir. Y el subtítulo es Ensayos y propuestas para una constitución plurinacional. Así es. Al final de la entrevista, Verónica, contemos, bueno, del lanzamiento de mañana. Mañana a las 11 de la mañana en el ex Congreso Nacional va a ser muy simbólico porque vamos a entregar este libro a las y los constituyentes en la persona de la también presidenta de la convención, Elisa Loncón. Se va a transmitir online a través del Facebook de Pehuen Libros. Así que todas y todos quienes quieran vamos a comentar el libro, vamos a hacer esa entrega simbólica, de alguna manera un libro que se pone a disposición de la convención y que esperamos que sea eso, ¿no? Una contribución a visibilizar y a poner el debate con altura de miras, ¿cierto? Que es, aun cuando a algunos sectores les moleste, es a lo que apostamos los pueblos indígenas hoy.
Bueno, hemos conversado con una de las redactoras, una de las impulsoras de esta publicación, la profesora Verónica Figueroa Huencho. Verónica, como siempre, en nombre de todos nuestros auditores y auditoras, muchas gracias por poder recibir tus ideas esta mañana. No, muchas gracias a ti, Patricio, a la radio, como siempre, tienen mi profundo cariño, admiración por el trabajo que hacen. Y bueno, a estar mañana atentos al lanzamiento de este libro y esperemos eso, ¿no? Que vayamos conversando sobre los avances en esta constitución para los pueblos indígenas. Gracias, Verónica. Son las 8:26. Hacemos